En 1996, durante unas excavaciones arqueológicas rutinarias en el histórico fuerte de Jamestown, un equipo de investigadores dirigido por el doctor William Kelso descubrió una anomalía en la estructura de los cimientos del almacén occidental. La arcilla y los ladrillos de este sector no solo se habían erosionado con el tiempo, sino que estaban saturados de una extraña sustancia aceitosa que resistía el análisis químico con los reactivos estándar de la época y que tenía una textura viscosa y resinosa. Dentro de esta cápsula aislada, como si estuviera en un sarcófago, se encontró un objeto cuya existencia reescribe por completo la historia oficial de la llamada época de la hambruna. No se trataba de un simple libro o diario, sino de un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero tosco y mal curtido, que, como demostraron posteriormente las pruebas de ADN, no pertenecía a un cerdo ni a una vaca, sino a una criatura de la familia de los primates, lo que de por sí hizo temblar a los técnicos del laboratorio. Las páginas de este documento, repletas de la pulcra caligrafía del intendente de la colonia, Percival Thorne, se han pegado entre sí debido a los efectos de las grasas orgánicas. Pero el análisis espectral moderno nos ha permitido reconstruir el texto, que revela la imagen de una pesadilla fría y matemáticamente precisa. Estamos acostumbrados a pensar que la tragedia de Jamestown en el invierno de 1609 fue causada únicamente por el hambre, las enfermedades y los conflictos con la tribu Powhatan. Pero las frías cifras que aparecen en el registro descubierto pintan un panorama completamente diferente, aterrador por su imposibilidad. La historia afirma que de las 500 personas que habitaban la colonia al comienzo del invierno, solo 60 sobrevivieron hasta la primavera, y las 440 restantes murieron de agotamiento. Pero las cifras de mortalidad registradas por Thorne entran en clara contradicción con las leyes de la fisiología y la termodinámica. Los cálculos demuestran que el suministro de alimentos, incluso teniendo en cuenta ratas, serpientes y cuero hervido, debería haber sido suficiente para mantener al menos a 200 personas bajo un racionamiento estricto. Pero la gente estaba desapareciendo a tal ritmo como si la colonia se hubiera convertido en un coto de caza para un depredador cuyo metabolismo requiriera cantidades colosales de biomasa. El registro de Thorne contiene alarmantes discrepancias entre el peso de las raciones entregadas y la tasa de disminución de la población. Y estos datos sugieren que los colonos no solo morían, sino que eran expulsados de su hábitat por alguien o algo con la capacidad de penetrar espacios cerrados y desaparecer en el aire helado. Para comprender la naturaleza de este horror, debemos remontarnos a noviembre de 1609, cuando las nubes de la pequeña edad de hielo se acumularon sobre Virginia, convirtiendo la nueva tierra en una trampa helada de la que no había escapatoria. El aire se volvió tan denso y frío que cada respiración quemaba los pulmones, y la humedad, que se filtraba por las grietas de las paredes de los barracones construidos a toda prisa, hacía que la ropa se pudriera sobre los cuerpos de las personas que aún vivían. La colonia de Jamestown, encajada entre un río helado y una muralla de bosque interminable y hostil, fue el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de patologías sociales y biológicas, donde el hambre se convirtió en el catalizador para el despertar de instintos ancestrales. Los informes oficiales de la época hablan de severas pruebas de fe, pero el registro descubierto del intendente Thorne carece de patetismo religioso. Es una fría crónica de recursos menguantes, donde la vida humana se transforma gradualmente de un don divino en una unidad de valor calórico. Percival Thorne era un hombre de números, un antiguo especialista en logística de una empresa comercial que estaba acostumbrado a creer solo lo que podía pesarse, medirse y registrarse en un libro de contabilidad, por lo que su testimonio tiene una credibilidad escalofriante. Comenzó a tomar notas en el momento en que quedó claro que la flotilla de suministros, en la que se habían depositado todas las esperanzas, había sido dispersada por una tormenta, y la colonia se quedó sola para afrontar el invierno que se avecinaba. Las primeras páginas del registro están llenas de datos rutinarios sobre la distribución de galletas, carne en conserva y maíz. Pero incluso en estas líneas áridas se puede percibir la creciente ansiedad de un hombre
que ve cómo los números en la columna de saldo se acercan rápidamente a cero. Thorne registraba meticulosamente cada gramo de grano distribuido, cada barril de agua podrida, intentando construir un sistema de supervivencia. Pero el caos que comenzó a infiltrarse en la colonia desafiaba toda lógica. La extrañeza no comenzó con la desaparición de personas, sino con un cambio anómalo en el entorno, que Thorne anotó en la sección de notas con la meticulosidad de un científico que se enfrenta a un fenómeno físico desconocido. Escribió que el bosque que rodeaba el fuerte se había quedado en silencio. Pero no se trataba del silencio invernal natural, cuando la naturaleza se duerme bajo la nieve, sino de la tensa quietud que se produce cuando emerge la parte superior de la cadena alimentaria de un ecosistema, abrumando a todos los demás habitantes. Los pájaros que solían anidar en las copas de los pinos centenarios fueron los primeros en desaparecer, como si presintieran una amenaza invisible. Y los pequeños roedores que solían infestar los almacenes de grano le siguieron. Esta fue la primera violación de la lógica, porque en tiempos de hambruna, los roedores deberían haberse convertido en el azote de los suministros, pero los almacenes permanecían intactos por las ratas, y esto asustaba a Thorne más que la propia escasez de alimentos. En una anotación del 12 de noviembre, el intendente señala que los centinelas en las murallas comenzaron a quejarse de un olor extraño que traía el viento desde las marismas del norte. Un olor que no se parecía al hedor habitual a descomposición o a quemado. Thorne lo describe como una mezcla de ozono que se encuentra en el aire antes de una tormenta eléctrica severa y un aroma almizclado o dulzón que provoca náuseas y una agresividad irracional. Este marcador químico, como ahora sabemos, no era más que las feromonas de un depredador marcando su territorio y preparándose para la caza. Pero para la gente del siglo XVII era el aliento del mismísimo diablo. El olor penetraba las paredes, impregnaba la ropa y la comida, alterando el sabor del agua y del pan, volviéndolos amargos y repugnantes, como si la propia naturaleza rechazara los intentos de la gente por saciar su hambre. La primera muerte inexplicable registrada en el registro ocurrió el 17 de noviembre, y enseguida destacó entre las estadísticas generales de muertes por enfermedad y agotamiento, que el cirujano local llevaba un registro escrupuloso. La víctima era un joven carpintero llamado Thomas Collier, un hombre fuerte que, a pesar de las escasas raciones, se mantenía físicamente activo y estaba ocupado reforzando la empalizada del muro norte. Según el relato de Thorne, Collier no murió en la enfermería ni fue víctima de una flecha indígena. Simplemente desapareció durante su turno de noche, dejando tras de sí solo un mosquete apoyado contra la pared y un charco de un líquido extraño y viscoso que no se congeló con el frío. El intendente observó que no había señales de forcejeo en el lugar de la desaparición, ni rastros de sangre. Y lo más alarmante, que en la nieve fresca que había caído una hora antes del incidente, no había huellas que condujeran desde el muro hacia el bosque. Parecía como si el carpintero hubiera sido borrado de la realidad o elevado en los aires por una fuerza desconocida que desafiaba las leyes de la gravedad. Esta notación en el registro va acompañada de una nota, escrita con letra temblorosa, en la que Thorne, por primera vez, se permite expresar emociones que van más allá de las funciones propias de su puesto de trabajo. Escribe que el peso del minero desaparecido, que era de aproximadamente 160 libras, debería descontarse de la asignación, pero le temblaba la mano al escribir las cifras, porque la lógica le decía que tal desaparición era imposible. Una persona no puede desaparecer, y un lobo o un oso no pueden arrastrar a un hombre adulto sin hacer ruido ni dejar rastros de sangre, dejando sus armas en perfecto estado. Este suceso se convirtió en el punto de inflexión, a partir del cual las matemáticas de la supervivencia en Jamestown comenzaron a distorsionarse, transformándose en una crónica de absurdo y horror. Las semanas siguientes trajeron consigo más desapariciones, cada una acompañada de detalles que hicieron que Thorne dudara de su propia cordura y de la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. La gente desaparecía de los barracones cerrados con llave, de un hospital lleno de enfermos, e incluso de una celda de castigo donde retenían a los que eran sorprendidos robando comida. El intendente observó con horror que las cerraduras y los cerrojos permanecían intactos,
Las ventanas estaban cerradas desde el interior, pero la gente desaparecía, como si se filtrara por las grietas del suelo. El registro incluye anotaciones sobre sonidos extraños que los supervivientes oyeron por la noche. Sonidos que recuerdan al crujido de ramas al romperse y a ruidos húmedos como de succión, procedentes de los tejados de los edificios. Thorne, siendo un hombre de ciencia y racionalismo, intentó encontrar una explicación en la psicosis colectiva o la conspiración entre los colonos, sugiriendo que un grupo de renegados estaba matando a los débiles y escondiendo los cuerpos para apoderarse de sus raciones. Comenzó a realizar inspecciones nocturnas, revisando las listas de los vivos y contando los suministros con una precisión maniática. Pero cada vez las cifras no cuadraban. La cantidad de alimentos consumidos disminuía más lentamente que el número de personas, lo que significaba que alguien o algo dentro del perímetro del fuerte no estaba comiendo grano del gobierno, sino otra cosa. En una anotación fechada a principios de diciembre, Thorne hace un descubrimiento espeluznante. Las provisiones de carne de cerdo salada almacenadas en el sótano más seguro permanecían intactas, a pesar de que estaba documentado que se distribuían con regularidad. Esto significaba que las anotaciones en otros libros estaban falsificadas, o peor aún, que las personas responsables de distribuir los alimentos habían encontrado una fuente alternativa de comida de la que tenían miedo de hablar en voz alta. El frío se intensificó y las paredes del fuerte se cubrieron de escarcha desde el interior, convirtiendo las viviendas en criptas heladas donde el aliento de los durmientes se depositaba como nieve en sus rostros. El registro de Thorne incluye cada vez más referencias a anomalías térmicas. En algunas partes del campamento, la temperatura descendió tan bruscamente que el agua de las tazas se congeló en cuestión de segundos, mientras que en otras zonas se percibía un calor antinatural que emanaba del suelo. El intendente describe un incidente en el que un grupo de soldados, que regresaban del bosque, informaron haber visto vapor que se elevaba del suelo en la espesura, como si un horno gigantesco estuviera funcionando allí, o como si una criatura enorme estuviera respirando bajo las raíces de los árboles. Lo que asustaba a estos soldados no era el frío ni los indios, sino la sensación de que el bosque los observaba con miles de ojos, y de que la propia geometría de los árboles cambiaba cuando nadie los veía. La entrada del 10 de diciembre contiene una descripción detallada del incidente que finalmente destruyó la fe de Thorne en la posibilidad de una explicación racional para lo que estaba sucediendo. Esa noche no desapareció solo un hombre, sino todo un grupo de 3 vigilantes que estaban apostados en la torre sur, que tenía la mejor vista del río. Thorne subió personalmente a la torre para inspeccionar la escena y descubrió allí una pintura que desafiaba todas las leyes de la física y la biología. Las armas de los centinelas yacían en el suelo, cargadas y listas para la batalla, pero los hombres habían desaparecido, dejando solo sus ropas. Los chalecos, los pantalones y las botas no solo habían sido retirados, sino que habían sido dados la vuelta y amontonados, como si los cuerpos que contenían se hubieran encogido y salido, o hubieran sido succionados por alguna fuerza desconocida. Pero el detalle más aterrador que registró Thorne fueron unas marcas en la parte exterior del muro de troncos de la torre, a 30 pies del suelo. Los profundos surcos que atravesaban la dura madera de roble se asemejaban a las marcas de garras de una bestia gigante, pero la distancia entre ellas sugería que el brazo o la pata de esta criatura era el doble de larga que la de un humano, y la fuerza con la que se asestaban los golpes era capaz de desmoronar la madera como si fueran cañas secas. Thorne realizó cálculos para determinar la fuerza necesaria para dejar tales marcas y concluyó que ningún animal norteamericano conocido era capaz de tal hazaña. Un oso no puede escalar una pared vertical con tal agilidad, y un puma no tiene la masa suficiente para romper troncos. Este descubrimiento obligó al intendente a reexaminar todas las desapariciones anteriores y a analizarlas desde una nueva perspectiva. Comenzó a comprender que la colonia no se enfrentaba al hambre ni a una tribu enemiga, sino a una especie biológica que veía a los humanos no como enemigos, sino como alimento que podía cosecharse para su uso futuro. En sus notas aparece el término factor X, que denota una variable desconocida que causa estragos en la ecuación de supervivencia.
y esta variable se volvía más agresiva con cada día que pasaba. A mediados de diciembre, la población de la colonia se había reducido a 200 personas, pero las provisiones de alimentos disminuían aún más rápido, y Thorne se dio cuenta con horror de que el robo de alimentos se había vuelto sistemático. Alguien estaba entrando a robar en los almacenes, ignorando las cerraduras y la seguridad, y llevándose sacos de grano, pero sin dejar rastro en la harina esparcida por el suelo, precisamente para identificar a los ladrones. Esto sugería que el secuestrador podía moverse a lo largo de las paredes o los techos, o que tenía la capacidad de cambiar su forma física, deslizándose por las aberturas más pequeñas. El estado psicológico de los colonos llegó a un punto crítico. La gente dejó de hablarse entre sí, temiendo que su vecino resultara ser el monstruo, o que el sonido de una voz atrajera la atención de alguien escondido en la oscuridad. Los ojos de los supervivientes reflejaban un miedo animal que suprimía toda emoción humana, dejando solo el instinto de autoconservación, lo que les obligaba a trancar puertas y dormir con cuchillos en las manos. Las anotaciones en el registro se vuelven cada vez más abruptas y nerviosas, y la letra de Thorne cambia, volviéndose angular y entrecortada, como si escribiera en un estado de extrema excitación o escalofríos. Comienza a registrar no solo los hechos, sino también sus sentimientos, describiendo el frío constante que se instalaba en su interior y el hambre que no podía saciarse, ni siquiera con una ración doble. No se trataba del hambre común de un estómago vacío, sino de una sed profunda, celular, que exigía algo más que pan y carne en conserva. Thorne se sorprendió horrorizado al pensar que el olor de las personas vivas con las que trabajaba codo con codo comenzaba a resultarle apetitoso, provocándole una salivación profusa. Lo atribuyó a la locura provocada por el aislamiento y el estrés, pero en el fondo sabía que era el comienzo de una transformación irreversible que estaba afectando no solo a su mente, sino también a su cuerpo. Una de las últimas páginas de la primera parte del registro está dedicada al análisis de un extraño incidente relacionado con caballos. Solo quedaban 6 caballos en la colonia, que eran muy apreciados para los trabajos de primavera, pero una noche todos se volvieron locos y comenzaron a pelear en sus establos con tanta fuerza que se rompieron las patas y se golpearon la cabeza contra las divisiones de madera. Thorne, que había acudido corriendo al lugar del ruido junto con el mozo de cuadra, presenció una escena de caos total. Los animales, normalmente tranquilos y obedientes, estaban en estado de pánico salvaje, con los ojos desorbitados y espuma saliendo de sus bocas. Pero eso no fue lo peor. Uno de los caballos, ya muerto, tenía una enorme herida lacerada en el costado, de la que se habían arrancado trozos de carne junto con las costillas. La herida humeaba por el frío, y sus bordes no eran lisos, como los de un cuchillo, sino dentados, como si la carne hubiera sido arrancada con un instrumento romo o con los dientes. No había nadie más en el establo. Las puertas estaban cerradas con llave y no había ni una sola huella en la nieve alrededor del edificio. Thorne practicó la autopsia al caballo en el acto para determinar la causa de la muerte y descubrió que el corazón del animal había estallado debido a una descarga abrumadora de adrenalina. Los caballos murieron de miedo, al ver algo tan terrible frente a ellos que su sistema nervioso no pudo soportar la tensión. ¿Pero qué pudo haber entrado en el establo cerrado con llave e infligir tales heridas sin ser visto? La respuesta a esta pregunta escapaba a la comprensión de un hombre del siglo XVII. Pero Thorne, fiel a su costumbre de analizarlo todo, escribió en el registro: «Nos enfrentamos a un depredador que no obedece las leyes de la materia, o nos estamos volviendo locos y matándonos con nuestras propias pesadillas». En ese momento aún no sabía la cerca que estaba de la verdad, y que las pesadillas tienen una naturaleza completamente material y biológica. Al concluir nuestro análisis de la primera parte de este espantoso documento, cabe destacar una anomalía matemática que Thorne identificó en la tabla resumen de diciembre. Al sumar el peso de la carne consumida, se horrorizó al descubrir que los colonos habían ingerido 300 kilos más de proteína de la que había disponible en los almacenes y en el ganado sacrificado. ¿De dónde provenía esta carne extra? ¿Quién
¿O qué proporcionó estas calorías que permitieron a algunos de los colonos sobrevivir a las semanas más frías? La respuesta a esa pregunta se encuentra oculta en las páginas siguientes del registro, pero las cifras ya empiezan a susurrar una terrible verdad. El canibalismo en Jamestown no comenzó como un acto de desesperación de gente enloquecida, sino como parte de un plan complejo y cruel, impuesto desde fuera por un ser que estaba enseñando a su rebaño nuevas reglas de supervivencia. Las matemáticas de la muerte de Percival Thorne no mienten. Para la Navidad de 1609, la gente del fuerte ya se estaba comiendo unos a otros sin siquiera darse cuenta. O estaban comiendo lo que un pastor bondadoso les ponía delante para engordar a su rebaño antes de la matanza final. En las notas de Percival Thorne, el año enero de 1610, según el calendario gregoriano, no está marcado con tinta, sino con manchas marrones cuya composición química indica inequívocamente una mezcla de sangre humana y óxido, lo que en sí mismo sirve como un sombrío preámbulo a los acontecimientos de aquellos días. Si la primera parte del registro era una crónica del agotamiento de los recursos, la segunda se convierte en una descripción clínica de la desintegración de la biología humana bajo la influencia de un entorno que se ha vuelto completamente hostil a cualquier forma de vida basada en el carbono. Para comprender el contexto en el que se encontraban los supervivientes, debemos dejar de lado las ideas románticas sobre los colonos como apuestos pioneros con cuellos almidonados y observarlos a través del prisma de la antropología forense. Ya no eran personas en el sentido convencional, sino cadáveres andantes que funcionaban únicamente gracias a los restos de reacciones neuroquímicas. En ese momento, la estrategia de supervivencia en Jamestown había pasado de construir y asentarse a una primitiva estrategia de mantener el calor corporal a toda costa. Y fue en este estado de agotamiento fisiológico extremo que se encontraron con un fenómeno que Thorne describió como vacío atmosférico. El registro contiene un relato detallado de una incursión realizada por un grupo de 12 hombres al mando del capitán George Percy en un intento desesperado por encontrar caza o raíces en el bosque que creían que les proporcionarían alimento, pero que en cambio se convirtió en su prisión. La descripción que hace Thorne del estado de este destacamento antes de su partida es físicamente repulsiva. No escribe sobre soldados de la corona, sino sobre seres biológicos al borde de la desintegración, cuyas encías sangraban tanto por el escorbuto que ni siquiera podían masticar el cuero empapado de sus cinturones. Sus mosquetes, que en su día fueron el orgullo de la armería inglesa, eran ahora trozos inservibles de hierro oxidado, que llevaban más por costumbre que por necesidad real, ya que la mayoría ya no tenía la fuerza suficiente para levantar el pesado cañón hasta la altura del hombro y sostenerlo el tiempo suficiente para apuntar. La vestimenta de estas personas era un grotesco mosaico de harapos, trozos de lona y pieles de animales muertos, que estaban infestados de piojos, pero los colonos ya no sentían las picaduras, ya que sus terminaciones nerviosas se habían atrofiado por el frío constante, convirtiendo su piel en una coraza insensible. Thorne relata que, antes de la partida del destacamento, la temperatura del aire descendió a valores que no podían medirse con los instrumentos disponibles, ya que el mercurio de los termómetros simplemente se comprimía formando una bola sólida en el fondo del recipiente, lo que, según las reconstrucciones modernas, corresponde a menos 30 grados Celsius. No se trataba simplemente del frío invernal, sino de una anomalía térmica de la pequeña edad de hielo, cuando el aire húmedo procedente del Atlántico chocó con el frente ártico, creando condiciones que congelaron todo al instante. El intendente describe cómo las aves que intentaban cruzar el perímetro del fuerte caían muertas en pleno vuelo, convirtiéndose en piedras heladas antes incluso de tocar el suelo, y ese sonido, el sordo golpeteo de los cuerpos congelados sobre la arcilla helada, se convirtió en la única música de aquella mañana. El bosque que rodeaba Jamestown había cambiado visualmente. Los árboles no se doblaban con el viento, permanecían inmóviles, como tallados en cristal, y cualquier ráfaga de viento provocaba que se rompiera una cascada de ramas, que se quebraban con un crujido ensordecedor,
que recordaba a una salva de fusiles. Cuando el pelotón cruzó el límite teórico de la zona muerta, ubicada aproximadamente 1 milla del recinto, entraron en un espacio donde las leyes físicas habituales de la acústica dejaron de aplicarse, creando el efecto de una privación sensorial total. Thorne registró el testimonio de la única persona que regresó de esta expedición, quien afirmó que el bosque no solo estaba en silencio, sino que estaba apagado, como si alguien hubiera cubierto el mundo con una campana de cristal gigante, expulsando todo el aire capaz de transportar ondas sonoras. Los pasos de la gente no crujían en la nieve profunda. Sus voces sonaban apagadas y monótonas, como si hablaran con la boca llena de algodón. Y esta distorsión acústica provocaba pánico incluso en veteranos acostumbrados al rugido de la artillería. No era el silencio de la ausencia de vida, sino el silencio de un depredador al acecho que, con su presencia, ahogaba todos los demás sonidos, provocando que la biosfera se paralizara de terror ante la cima de la cadena alimenticia. La reacción de la naturaleza ante la presencia del factor X en el bosque fue tan anómala que Thorne le dedicó una página aparte, intentando sistematizar las observaciones de los exploradores y encontrarles un sentido racional. Por lo general, incluso en el invierno más crudo, el bosque está lleno de vida oculta. Las huellas de las liebres, los excrementos de los alces, el crujir de las ardillas en los huecos. Todo ello son señales de un ecosistema sano que lucha por sobrevivir. Pero aquí, en un radio de 5 millas alrededor del fuerte, el bosque era tan estéril como un quirófano, desprovisto no solo de grandes animales, sino también de los insectos que suelen pasar el invierno bajo la corteza de los árboles. El explorador describió cómo intentaron cortar leña muerta para hacer fuego, y descubrieron que la madera del interior era gris y quebradiza, como si le hubieran extraído todos los jugos, y debajo de la corteza, en lugar de larvas latentes, solo había polvo seco y extrañas telarañas que se deshacían al tacto. Parecía como si la mera presencia de esta criatura en la región provocara la necrosis de la flora y la fauna, convirtiendo el bosque vivo en una decoración tras la cual se escondía el vacío. Pero la señal más aterradora que indicaba la proximidad del monstruo era el olor que comenzó a atormentar al escuadrón, tan pronto como se adentraron en la espesura hasta quedar al alcance de los cañones. Según el relato del superviviente, Thorne describe este choque olfativo como una composición química compleja que no podría haber surgido de forma natural en el bosque invernal. La primera señal fue el olor penetrante y sofocante a azufre y pólvora quemada, que los soldados al principio interpretaron como una señal de un campamento cercano de españoles o indígenas que utilizaban armas de fuego. Sin embargo, mezclado con este aroma mineral, había un segundo componente, más nauseabundo: el olor dulzón y pegajoso de fruta podrida y almizcle que se encuentra en la guarida de un animal grande durante la época de apareamiento. La mezcla provocaba calambres estomacales y mareos, y actuaba como una señal de alarma en la corteza cerebral, haciendo que el vello corporal se erizara, incluso debajo de capas de ropa sucia. Se trataba de las feromonas de una criatura cuyo metabolismo estaba adaptado para digerir presas ricas en calorías, y el aroma impregnaba el aire, depositándose como una película grasosa en los labios y la lengua. En ese momento, el estado psicológico del destacamento pasó de la fase de alerta profesional a la fase de terror animal, que no puede controlarse con fuerza de voluntad y con disciplina militar. Las personas que habían vivido las guerras en Flandes e Irlanda comenzaron a comportarse de forma irracional. Se detenían, miraban fijamente al vacío entre los árboles y afirmaban ver movimiento donde no podía haberlo. Uno de los soldados, un rastreador experimentado llamado John Radcliffe, de repente comenzó a quitarse los guantes, murmurando que le ardían las manos, aunque las tenía blancas por la congelación. En sus notas, Thorne especula que el olor del depredador contenía una neurotoxina o un alucinógeno que afectaba los cerebros cansados de las personas, provocando distorsiones sensoriales y paranoia. Marchaban en formación cerrada, espalda con espalda, con los mosquetes apuntando en todas direcciones,
pero se sentían desnudos e indefensos, dándose cuenta de que sus armas eran inútiles contra algo que podía disolverse en las sombras y cambiar la densidad del aire. La culminación de esta incursión en el vacío atmosférico fue el descubrimiento de un hallazgo extraño que finalmente quebró la moral del equipo y los obligó a regresar, abandonando toda esperanza de obtener alimentos. En un pequeño claro rodeado por un anillo de pinos centenarios, encontraron un árbol que parecía haber sido alcanzado por un rayo, pero tras una inspección más minuciosa, resultó que el tronco se había partido por una acción mecánica desde el interior. La madera se había desgarrado hacia afuera en enormes astillas, y en el centro de esta fisura, a la altura de la estatura de un hombre, pulsaba un bulto de una extraña sustancia bioluminiscente que no se congelaba a 30 grados bajo cero. Esta sustancia desprendía el mismo olor a azufre y putrefacción, pero en una concentración que hacía sangrar la nariz de la gente. Era un marcador territorial, un faro biológico dejado por el Wendigo para delimitar su territorio, y su resplandor en el crepúsculo de la noche polar hipnotizaba a la gente exhausta, invitándolos a acercarse y tocar esa carne prohibida del bosque. Thorne finaliza su descripción de este episodio con una conclusión que suena a veredicto sobre toda la expedición. Entramos en este bosque como amos, con armas y el derecho de los fuertes, pero regresamos como niños asustados que miraron en la habitación de sus padres y vieron algo allí que los privó para siempre del sueño. Nos dimos cuenta de que el hambre no era lo peor que nos esperaba en Jamestown. Lo más aterrador es que el hambre tiene mente, forma y olor, y nos observa, eligiendo a quién atacar a continuación. Esta anotación está fechada el 20 de enero, el día antes de que comenzara el verdadero infierno en la colonia. Y los primeros casos de canibalismo fueron documentados oficialmente como una medida necesaria, aunque en realidad se trataba de un sacrificio al nuevo dios, cuyo altar estaba ubicado allí, en el vacío helado del bosque muerto. El vacío atmosférico cumplió su cometido. Aisló a las víctimas de la realidad, las privó de esperanza y preparó el escenario para la aparición del personaje principal de esta tragedia. Febrero de 1610 trajo consigo un descubrimiento que trasladó el horror de los colonos del ámbito de los temores místicos al ámbito de la fría y nauseabunda realidad, que, desafortunadamente, se presta a una descripción física. Hasta ese momento, los habitantes de Jamestown podían consolarse pensando que sus compañeros simplemente se habían perdido en una tormenta de nieve o habían sido víctimas de paganos. Pero el suceso ocurrido el 4 de febrero les arrebató esa ilusión salvadora, proporcionando pruebas irrefutables de que una fuerza actuaba en el bosque, violando las leyes fundamentales de la biología. Ese día, una patrulla enviada para revisar las trampas para conejos, que, por supuesto, estaban vacías, trajo de vuelta al fuerte no caza, sino los restos de una criatura que debería haber estado en la cima de la cadena alimenticia en estos bosques. El cadáver de un gran lobo norteamericano, cuya muerte se convirtió en el tema de la investigación más extraña y aterradora en la historia de la colonia. Percival Thorne, cuyo libro de contabilidad se había convertido para entonces en el diario de un patólogo aficionado, dedicó 3 páginas a la descripción de este cadáver, escritas con una letra pequeña y apretada, donde cada palabra está impregnada de una mezcla de interés científico y profundo disgusto religioso. El cadáver del animal, arrojado sobre una mesa de despiece en un almacén helado, planteaba un enigma grotesco. Un lobo que en vida había pesado al menos 100 libras no había muerto por una bala, una flecha o una trampa, sino por una fuerza mecánica instantánea y monstruosa, cuya naturaleza Thorne intentó desentrañar utilizando la lógica e instrumentos quirúrgicos primitivos. Lo primero que llamó la atención del intendente fue la ausencia total de daños externos en la piel, característicos de una pelea con otro depredador. No había laceraciones de las garras del oso, ni mordeduras en la garganta que dejarían los rivales de la manada. La muerte se produjo porque la columna vertebral del animal se rompió en 3 lugares simultáneamente, y la naturaleza de las fracturas indicaba que el lobo no fue golpeado con algo pesado, sino que fue literalmente retorcido como un trapo mojado,
con un vector de fuerza aplicado que era opuesto a la estructura anatómica del esqueleto. Thorne escribe: para hacer esta a los músculos y huesos de un carnívoro adulto se requiere una fuerza de compresión superior a la de cualquier criatura que yo conozca, similar al trabajo de una prensa de aceite industrial, no al agarre de un ser vivo. Sin embargo, el verdadero horror no residía en cómo mataron al lobo, sino en lo que le hicieron después de muerto. Y fueron estos detalles los que hicieron que los soldados veteranos que estaban alrededor de la mesa se persignaran y susurraran oraciones mientras retrocedían hacia la salida. El fémur del animal, el hueso más fuerte del esqueleto de los mamíferos, estaba expuesto y roído, pero las marcas de dientes no encajaban en ninguna clasificación biológica. Thorne, armado con una lupa y un compás, tomó medidas que lo dejaron estupefacto. La distancia entre los surcos del hueso indicaba una mandíbula del doble de ancho que la de un humano, pero la forma de los dientes era absolutamente, imposiblemente humana. No se trataba de los afilados colmillos de un depredador diseñados para desgarrar la carne, sino de molares anchos y planos, creados para moler y triturar, pero ampliados a proporciones monstruosas. Parece como si un hombre hubiera sido estirado en un potro de tortura hasta una altura de 3 metros, con la estructura de sus dientes intacta. Escribe Thorne, y la frase transmite la idea de que se encontraban ante una parodia perversa de sí mismos. Un examen más detenido reveló un detalle aún más inquietante. La médula ósea del fémur fracturado había sido succionada con tal fuerza que se había formado un vacío dentro del hueso, atrayendo fragmentos de periósteo. Thorne, al ser un hombre culto, comprendía la física del proceso. Para extraer una sustancia espesa y congelada de un conducto estrecho, se necesita una capacidad pulmonar comparable a la de un fuelle de herrero y la capacidad de crear una presión negativa que reventaría los pulmones de una persona común. Esta observación respaldó la teoría de que la criatura que mató al lobo tenía una caja torácica de volumen anormal y músculos diafragmáticos específicos adaptados a este tipo de alimentación. No se trataba de un depredador cualquiera, sino de un devorador especializado, para quien los huesos eran simplemente un frágil envoltorio para un contenido nutritivo, y la facilidad con la que abría este envoltorio evidenciaba su colosal superioridad sobre cualquier organismo de este bosque. Pero el descubrimiento más escalofriante que Thorne registró en la sección de características especiales fue una sustancia encontrada en el pelaje alrededor de la herida. Saliva solidificada y vítrea que no se derritió con el calor de la habitación tan rápidamente como el hielo normal. Cuando Thorne intentó rasparlo con su cuchillo, la hoja produjo un sonido chirriante, como si rozara con una piedra, y al calentarla sobre una vela, la sustancia comenzó a evaporarse, liberando el mismo olor que los había seguido a través del bosque. Una mezcla de amoníaco, almizcle y algo vagamente familiar que el intendente no pudo identificar durante varias horas. Solo al anochecer, sentado junto al cuerpo del lobo despedazado, se dio cuenta de qué era aquel olor. Era el olor concentrado del hambre humana, el olor a cetosis que emana de la boca de una persona que muere de agotamiento, cuando el cuerpo comienza a digerirse a sí mismo. La criatura que había matado al lobo olía como la gente de Jamestown, solo que 1000 veces más fuerte, como si fuera una encarnación, una condensación física de su propio sufrimiento y hambre. La reacción de los colonos ante los resultados de esta disección improvisada fue predecible y catastrófica para la moral del fuerte. Si antes temían a los salvajes o a los españoles, ahora se daban cuenta de que su enemigo estaba más allá de la comprensión de la estrategia militar. Los soldados que vieron los huesos destrozados del lobo comenzaron a decir que aquello era un castigo de Dios, que Dios había rechazado sus oraciones y había permitido que los demonios del infierno subieran a la tierra para castigarlos por sus pecados de orgullo. El capitán Percy intentó explicar lo que vio, la presencia de una especie desconocida de oso mutante en el bosque, pero le temblaba la voz y nadie le creyó, porque todos vieron rastros de dientes humanos planos. Este descubrimiento desencadenó un ciclo de terror religioso. La gente empezó a negarse a salir a cumplir con su deber, alegando que las balas eran impotentes contra el diablo,
y que la única salvación era la oración y el arrepentimiento, lo cual, en condiciones de estricta disciplina y falta de recursos, equivalía a una rebelión. Thorne, a solas con el lobo muerto y sus notas, llegó a una conclusión más aterradora que cualquier superstición. Se dio cuenta de que la criatura no solo había matado a un competidor, sino que había cometido un acto de violencia demostrativa, dejando el cadáver en un lugar destacado como advertencia o burla. El método empleado para matar no reflejaba la furia animal, sino más bien un cálculo frío e incluso cierta jovialidad característica de los primates superiores. La criatura jugueteó con el lobo antes de matarlo, rompiéndole los huesos uno a uno, disfrutando de su poder, y este sadismo indicaba la presencia de una inteligencia pervertida, extraña, pero ciertamente elevada. No nos enfrentamos a una bestia, escribe Thorne en la conclusión de la parte 3, sino a una mente que conoce la anatomía del miedo mejor de lo que nosotros conocemos la anatomía del cuerpo. Sabe que lo encontraremos, sabe que lo entenderemos, y espera que nuestro miedo nos haga más apetitosos. A partir de ese día, Fort Jamestown dejó de ser una instalación militar y se convirtió en una enorme trampa, donde las víctimas se encerraban a la espera de la inevitable visita del verdugo. El ambiente dentro de los muros se volvió tóxico. La gente se miraba con recelo, buscando señales de la misma transformación que habían visto en los huesos del lobo. Los rumores de que algunos de los colonos habían comenzado a cambiar, de que sus dientes se habían alargado y de que sus ojos habían empezado a brillar en la oscuridad, se extendieron por los barracones como una plaga. Thorne se percató de que las reservas de sal comenzaban a escasear, no porque se las estuvieran comiendo, sino porque unos soldados supersticiosos la esparcían en los umbrales de las casas, con la esperanza de detener un mal que ahora sabían que era de naturaleza biológica pero de poder místico. Y mientras la psicosis se gestaba dentro del fuerte, afuera, en la gélida oscuridad, la criatura que había probado al lobo se preparaba para un cambio de dieta, dándose cuenta de que el plato principal ya había alcanzado el estado de desesperación necesario. Se completó el examen forense de la pesadilla. El veredicto fue: no hay culpables, solo hay comida y quienes la comen. Marzo de 1610 no comenzó con la llegada de la primavera, sino con un colapso meteorológico que Percival Thorne denominó la ventisca en sus notas. Un fenómeno que convirtió a Fort Jamestown en una cámara aislada de privación sensorial, separada del resto del mundo por una pared de nieve que volaba. Si hasta ese momento el contacto con el factor X se había caracterizado por ataques selectivos y terror psicológico, la noche del 3 al 4 de marzo se convirtió en el punto de no retorno, cuando el depredador pasó de las tácticas de desgaste a la fase abierta de caza, aprovechando las condiciones climáticas como camuflaje ideal. La tormenta que azotó Virginia era tan intensa que el centinela en la muralla no podía ver su propia mano extendida, y el viento aullando en las aspilleras creaba un caos acústico en el que era imposible distinguir el habla humana, el crujido de los pasos o el sonido de un arma al amartillarse. Thorne describe este estado como visibilidad cero, cuando el espacio se reduce al radio de la llama parpadeante de una antorcha, y todo lo que está más allá de este círculo de luz ya no pertenece a las personas, sino a alguien que pude ver en la oscuridad. El detonante de la pesadilla fue un sonido que irrumpió entre el rugido de la tormenta, alrededor de las 2 de la madrugada. Un sonido que, por su propia naturaleza, no debería haber existido en este infierno helado, y que hizo que la sangre se helara, incluso en aquellos que ya se habían resignado a la muerte. No era el aullido de un lobo, ni el grito de guerra de los Powhatan. Era el llanto de un niño. La voz aguda y estridente de Nate, un tamborilero de 12 años que había muerto de diarrea sanguinolenta en diciembre y fue enterrado en una fosa común fuera del perímetro. La voz llamó a mi madre. Le rogó que abriera la puerta y se quejó del frío. Y ese sonido tenía una autenticidad tan hipnótica que penetró directamente en el subcórtex, sorteando las barreras lógicas de la mente. Thorne, que se encontraba en la caseta de guardia en ese momento, relata que los soldados experimentados que oyeron aquel llamado cayeron en trance. Sabían que el niño estaba muerto.
Ellos mismos cavaron la tierra helada para su tumba, pero sus oídos traicionaron a sus mentes, convenciéndolos de que el niño estaba vivo y de pie justo fuera de la puerta. Se trataba de la estrategia de mimetismo y engaño en su forma más brutal y biológica, utilizando cuerdas vocales de increíble rango para reproducir frecuencias que desencadenan el deseo instintivo del primate de proteger a su descendencia. La tragedia se desencadenó cuando uno de los guardias, un joven recluta cuya psique había sido agotada por meses de hambre, no pudo soportar la presión y, desobedeciendo una orden directa, se apresuró hacia la puerta para correr el cerrojo. Las notas de Thorne describen este momento como un colapso de la disciplina, donde la cadena de mando se desmoronó ante la manipulación de los instintos más básicos. El capitán Percy gritó órdenes de disparar a cualquiera que se acercara a la salida, pero su voz quedó ahogada por el aullido del viento y los falsos gritos de un niño muerto. En cuanto la pesada viga de roble se movió apenas un centímetro, la oscuridad blanca se precipitó, pero junto con la nieve, algo se movió más rápido de lo que el ojo humano podía detectar. No fue la entrada triunfal de un monstruo legendario. Fue una descarga de energía cinética, como una bala de cañón, que lanzó al recluta 5 metros hacia atrás, convirtiendo su caja torácica en una masa informe de huesos y pulmones, antes incluso de que tocara el suelo. En ese momento, el fuerte se sumió en el caos del combate cuerpo a cuerpo, donde la ventaja de las armas de fuego se redujo a cero, ya que los mosquetes de mecha eran inútiles en la ventisca y en las condiciones de hacinamiento, y recargar llevaba demasiado tiempo, del que los hombres no disponían. Thorne describe la escena como una serie de destellos y sonidos extraídos de la oscuridad. El destello de la pólvora en la sartén, que ilumina por una fracción de segundo una extremidad gris y sin pelo, más larga que la pierna de un hombre, pero doblada por el codo como un brazo. Luego un sonido que el intendente describió como el crujido húmedo de la lona rasgándose. Pero no era la tela la que se rasgaba, sino los músculos de la espalda del sargento, cuando la criatura lo agarró y lo levantó en el aire. El monstruo no se quedaba quieto. Utilizaba un plano de ataque vertical, desplazándose a lo largo de las vigas de los techos y las cubiertas de los barracones con la gracia de una araña gigante, atacando desde arriba y desapareciendo antes de que los soldados tuvieran tiempo de desplegar sus picas. Una de las escenas más espantosas, registrada en el libro de actas con absoluta objetividad anatómica, fue la muerte de un herrero, el hombre más fuerte de la colonia, que intentó enfrentarse al enemigo con un golpe de un pesado martillo. Thorne escribe que el herrero dio un golpe, pero este cayó en el vacío porque la criatura se movía a una velocidad antinatural, inaccesible para la biología terrestre. Al segundo siguiente, la cabeza del herrero fue separada de su cuerpo en un movimiento brusco, no cortada, sino arrancada con un tirón retorcido, y la columna vertebral fue arrancada del cuerpo de un pie, como si el monstruo estuviera tratando de obtener un manjar de la cáscara. La visión, iluminada por la antorcha caída, sumió a los defensores restantes en un estado de shock paralizante. Se dieron cuenta de que su fuerza física, su armadura y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo no servían de nada contra una criatura que trataba el cuerpo humano como una frágil muñeca de paja. La acústica de aquella noche no estuvo dominada por los disparos, sino por los sonidos de la descomposición biológica. La gente no gritaba «¡Ataque!», sino que chillaba a frecuencias cercanas al ultrasonido mientras sus cuerpos sufrían deformaciones incompatibles con la vida. Thorne señala que el monstruo emitía sus propios sonidos. Un retumbo sordo y vibrante que resonaba en el pecho de los supervivientes, provocando micción incontrolable y pánico. Era el sonido del placer. El sonido de una criatura que se había encontrado en un buffet repleto de comida y ahora simplemente estaba eligiendo los trozos más deliciosos. El depredador no mató a todos. Fue selectivo, eligiendo a los más gordos, en la medida de lo posible, o a los más jóvenes de la multitud, ignorando a los ancianos y enfermos, lo que confirmó una vez más su enfoque racional, casi agrícola, para cosechar biomasa. La batalla, si es que a esta masacre se le puede llamar así, no duró más de 10 minutos, pero durante ese tiempo la guarnición perdió 15 hombres, y lo más terrible
es que los cuerpos de los muertos desaparecieron junto con el atacante. La criatura no solo mataba, sino que se llevaba a su presa consigo en la noche, demostrando una fuerza fenomenal que le permitía correr a través de la nieve profunda con una carga de 200 libras sobre su hombro o entre sus dientes. Cuando el atacante se retiró, desapareciendo en la tormenta de nieve tan repentinamente como había aparecido, un silencio se apoderó del fuerte. Un silencio más terrible que el fragor de la batalla. Fue el silencio de la comprensión. Los supervivientes se dieron cuenta de que ya no eran soldados de su majestad, sino ganado en un corral, y que el dueño simplemente venía a por el primer lote de carne, dejando que el resto creciera. La inspección que Thorn realizó al amanecer en el lugar de la matanza, después de que la tormenta amainara, reveló detalles que le hicieron dudar incluso de la supervivencia de la colonia. En las puertas, que fueron barricadas tras el ataque, se encontraron restos de mucosidad en el interior, que brillaban con un color verde pálido en la penumbra. Esta sustancia, al entrar en contacto con la piel de uno de los supervivientes, provocó una quemadura química similar a los efectos del ácido, lo que indicaba la toxicidad de las secreciones del monstruo. Además, había huellas en la nieve que no conducían al bosque, sino que terminaban en medio del patio, como si la criatura fuera capaz de saltar decenas de metros o moverse a lo largo de las paredes, ignorando la gravedad. La anotación en el registro del 5 de marzo termina con una conclusión que suena a epitafio de la arrogancia humana. Pensábamos que los muros nos protegían del bosque, pero esa noche nos dimos cuenta de que los muros solo obstaculizaban nuestra huida. No nos llegó como un enemigo asaltando una fortaleza, sino como un amo entrando en su granero. Conocía nuestros nombres, reconocía las voces de nuestros muertos y se reía de nosotros mientras nos destrozaba. Ahora sé que no sobreviviremos. La única pregunta es en qué orden le daremos de comer. Esta parte de la crónica de Thorn ya no está escrita con la caligrafía de un oficinista, sino con las letras irregulares y temblorosas de un hombre cuyas manos tiemblan por la adrenalina y la certeza de que la noche siguiente podría ser la última. A finales de marzo de 1610, el concepto de tiempo en Fort Jamestown había dejado de existir como una magnitud lineal, dando paso a un ciclo interminable de espera de la muerte en la oscuridad de un almacén fortificado que se había convertido en el último bastión de los supervivientes. Percival Thorn, cuyas notas a estas alturas se leen menos como informes de intendencia y más como crónicas de un descenso al infierno, describe la atmósfera dentro del refugio como un estupidez catatónica colectiva, interrumpida solo por oraciones y el sonido de los mosquetes al recargarse. Sin embargo, la culminación de esta tragedia, ocurrida la noche del 21 de marzo, borró la línea entre la pesadilla y la realidad, demostrando la completa superioridad biológica del depredador sobre el hombre. No fue una batalla, pues una batalla implica al menos la posibilidad teórica de victoria para un bando. Fue la matanza de ganado, llevada a cabo con tal eficacia que hizo dudar a Thorn de que el hombre sea la obra cumbre de la creación de Dios. El acto final del drama comenzó cuando las pesadas puertas de roble del almacén, reforzadas desde el interior con sacos de tierra y barriles, no fueron derribadas por un ariete, como esperaban los defensores, sino que fueron cuidadosamente retiradas de sus bisagras desde el exterior. La criatura, dotada de una fuerza monstruosa y dedos capaces de aplastar hierro, simplemente arrancó las varillas forjadas de la madera podrida, abriendo un pasaje hacia la habitación. La luz dentro del almacén era tenue. Una chimenea a punto de apagarse y unas pocas lámparas de aceite humeantes, lo que creaba las condiciones perfectas para un fenómeno visual que Thorn describió como un estroboscópico diabólico. Cuando los primeros soldados apretaron instintivamente sus gatillos, los destellos de los disparos rasgaron la oscuridad, capturando imágenes estáticas y espasmódicas de terror. En esos breves y cegadores instantes, que duraron apenas una fracción de segundo, la gente vio a su verdugo no como una sombra borrosa, sino en todo su repugnante anatómicamente, y esta imagen quedó grabada para siempre en las retinas de los supervivientes. Lo que entró en el almacén era una pesadilla biológica,
perfectamente adaptada al entorno helado del bosque. No era ni un lobo, ni un oso. Era una caricatura grotesca y exagerada de un hombre cuya evolución había tomado el camino de la pura depredación. Thorne describe una criatura de unos 2,5 metros de altura cuyo cuerpo carecía incluso de un rastro de grasa subcutánea. Solo presentaba tensos y retorcidos cordones musculares bajo una piel pálida, parecida al pergamino, a través de la cual se podía ver una red negra de venas. Sus extremidades eran anormalmente largas, parecidas a las patas de una araña gigante, y sus articulaciones parecían estar retorcidas hacia atrás, lo que le permitía moverse con una gracia rota e impredecible. Pero lo más aterrador era la cabeza, el cráneo, cubierto de una piel tan apretada que se veían las costuras de los huesos, y los ojos, 2 profundas cavidades en las que ardía una luz fría y amarilla que reflejaba los destellos de los disparos, el efecto tapetum lucidum, desprovistos de pupilas y emociones, excepto por un hambre insaciable y devoradora. La física de la batalla, que se desarrolló en el espacio confinado del almacén, demostró de inmediato la completa ineficacia de las armas de pólvora de aquella época contra un organismo cuya fisiología había sido alterada por un antiguo virus caníbal. Thorne relata con horror el momento en que el capitán Percy, de pie en la primera fila, vació su mosquete en el pecho del monstruo desde una distancia de 3 pasos. Una bala de plomo de calibre 0,75, capaz de derribar un caballo, impactó en el cuerpo delgado, pero en lugar de lanzar al enemigo hacia atrás, simplemente lo atravesó, provocando un chorro de líquido negro y viscoso. La criatura ni siquiera minoró la marcha. Sus tejidos, desprovistos de órganos vitales tal como los conocemos, Thorne especula que el corazón y los pulmones se habían atrofiado o desplazado. Se cerraron alrededor de la herida con un repugnante sorbo. Era la estrategia de regeneración en su forma más aterradora. El monstruo no sentía dolor porque su sistema nervioso funcionaba de manera diferente, percibiendo el daño solo como la pérdida de una pequeña cantidad de biomasa que podía reponerse rápidamente con alimento. En los minutos siguientes el almacén se convirtió en un matadero, donde las leyes de la táctica humana fueron destrozadas por la fuerza biológica bruta. La criatura se movía más rápido de lo que los soldados podían amartillar sus armas o desenvainar sus espadas. Una mancha borrosa que se materializaba junto a su víctima solo para asestarle el golpe mortal. Thorne describe la escena de la muerte de uno de los mercenarios que intentó atravesar al monstruo con una alabarda. La criatura interceptó el asta con la mano desnuda, rompiendo la gruesa madera como si fuera una cerilla, y al mismo tiempo contraatacó con la otra mano. Unas largas garras, parecidas a cuchillos de obsidiana, desgarraron la coraza y la carne que había debajo con la misma facilidad que si fuera papel mojado, dejando caer las entrañas del hombre al suelo. El olor a sangre fresca que llegó a sus fosas nasales desató la furia del monstruo. Dejó de matar con cuidado y comenzó a despedazar a la gente, esparciendo miembros y convirtiendo los cuerpos en trozos de carne sin forma. El panorama acústico de esta masacre, tal como lo registró Thorne, consistió en una sinfonía de sonidos que el oído humano no debería escuchar. Los gritos de los moribundos se convirtieron en gorgoteos al desgarrarse sus gargantas, y el crujido de los huesos al romperse ahogó incluso el estruendo de los muebles al caer. Pero el sonido más terrible no eran los gritos de las víctimas, sino el sonido de su propia alimentación. En el caos de la batalla, la criatura lograba arrancar trozos de carne de personas aún vivas y engullirlos sin masticar, mientras emitía un gruñido bajo y satisfecho. Thorne, acurrucado en un rincón detrás de una pila de barriles de pólvora, observaba cómo sus camaradas, con quienes había compartido el pan y las penurias del viaje, se convertían en una masa proteica para sustentar la vida de este árbitro de destinos. Vio la cabeza del joven teniente aplastada bajo una mano como una fruta demasiado madura, sus sesos esparcidos por las paredes donde colgaba un mapa del nuevo mundo, un mundo que resultó ser viejo y hambriento. En el punto culminante de esta masacre, ocurrió un suceso que Thorne interpretó como la prueba definitiva de la racionalidad del mal.
Cuando quedaban menos de una docena de personas con vida, atrapadas en un rincón apartado, el monstruo se detuvo de repente. Se quedó inmóvil en medio de una habitación repleta de cadáveres, erguido sobre el sangriento desastre como un ídolo oscuro, con la mirada ardiente recorriendo los rostros de los supervivientes. No los remató. En cambio, se acercó al cadáver más cercano, se lo echó ligeramente al hombro y, con un sonido parecido al de metal raspando contra cristal, que Thorn interpretó como una extraña semejanza de risa, salió lentamente por las puertas abiertas, desapareciendo en la noche. No los dejó con vida por compasión. Thorn comprendió la terrible verdad. La criatura los había dejado con vida porque eran cerdas reproductoras del miedo, destinadas a contar a otros sobre su poder. O, más probablemente, los había dejado como ganado reproductor, para que, enloquecidos por el hambre y el terror, comenzaran a comerse los cadáveres de sus camaradas, completando así el ciclo de transformación. Al terminar su descripción de aquella noche, Thorn escribe con mano temblorosa, dejando manchas en el papel. He visto el rostro del dios de esta tierra, y tiene hambre. No somos colonizadores, no somos guerreros. Somos carne de cañón que tuvo la osadía de construir un corral en el pasto de otro. Nuestras balas son como picaduras de mosquito para él, nuestros mudos como telarañas. Hoy ha tenido suficiente, pero mañana volverá. Y lo peor no es que nos vaya a matar. Lo peor es que, al ver los cuerpos destrozados de mis amigos, siento algo más que dolor. Huelo a carne. Y este olor, Señor, salva mi alma. Este olor me parece dulce. El apocalipsis biológico no terminó con la muerte de todas las personas, sino con la muerte de su humanidad. Pues el virus Wendigo no es una enfermedad del cuerpo, sino una enfermedad del alma, que comienza con la idea de que la supervivencia justifica cualquier pecado. Las últimas páginas del registro de Percival Thorn, fechadas a principios de abril de 1610, constituyen un documento que los psiquiatras forenses y biólogos que estudiaron el artefacto a finales del siglo XX denominaron una crónica de aceptación biológica. Si las entregas anteriores estaban impregnadas de miedo y de un intento desesperado por conservar una forma humana, el final de esta historia está escrito por la mano de una criatura que ya ha cruzado la línea invisible que separa a la presa del depredador. Aquí ya no vemos pánico ni plegarias por la salvación. El texto se vuelve tranquilo, escalofriantemente racional, y está lleno de una lógica retorcida que justifica el canibalismo no como una medida necesaria, sino como una necesidad evolutiva, un don otorgado por el amo del bosque para purgar la colonia de los débiles. La caligrafía de Thorn cambia drásticamente en esta sección. Las letras se vuelven angulares y se estiran verticalmente, como si los movimientos de sus dedos hubieran sufrido cambios anatómicos que le impidieran producir las líneas redondeadas características de la caligrafía del siglo XVII. A juzgar por los registros, abril en Jamestown no trajo ningún alivio, a pesar de que la nieve comenzó a derretirse. El fuerte quedó sumido en un silencio que Thorn describe como la bendita paz de la saciedad. No quedaron con vida más de 30 personas, pero el registro ya no menciona la hambruna. Por el contrario, el intendente registra meticulosamente la mejoría en la condición física de los supervivientes. El escorbuto que los había atormentado durante todo el invierno había remitido. Sus encías habían dejado de sangrar y la debilidad muscular había sido reemplazada por una energía febril y sentidos agudizados. Thorn comenta que ahora puede oír a los ratones rascando bajo el suelo en los barracones vecinos y oler la sangre a 1,5 kilómetros de distancia. Él atribuye esta curación milagrosa a la adopción de una nueva dieta, que denomina la comunión de la carne. El texto omite los nombres de los compañeros caídos. Se han transformado en unidades de recursos sin rostro que deben almacenarse y distribuirse adecuadamente. Thorn describe el proceso de salar la carne humana con la misma eficiencia y profesionalidad con la que anteriormente había descrito el recuento de grano, añadiendo comentarios sobre las cualidades gustativas de varias partes del cuerpo
y cómo la fuerza del sacrificado se transfiere a quien lo come. El estado psicológico del autor durante este período puede caracterizarse por la estrategia de aceptación biológica. Thorne ya no percibe al Wendigo como un enemigo o un demonio. En su mente inflamada, envenenada por los priones y las toxinas del canibalismo, el monstruo se transformó en la figura de un pastor o jardinero que venía a reducir el rebaño y a enseñar a los supervivientes las verdaderas leyes de la naturaleza. Él escribe: fuimos tontos al intentar aislarnos del bosque con muros. El bosque está dentro de nosotros. El maestro nos enseñó que no hay pecado en sobrevivir, solo hay pecado en ser débil. Quienes fueron a alimentar a los animales cumplieron su propósito. Se convirtieron en parte de nosotros, y ahora somos uno. Lo siento dentro de mí. Sus voces se han desvanecido, disueltas en mi hambre. Esta terrible confesión da testimonio de la completa desintegración de la personalidad y de la sustitución de las normas morales por los imperativos de la supervivencia parasitaria. El momento clave del final es la descripción del encuentro final con la criatura, que no tuvo lugar en una atmósfera de batalla, sino en una atmósfera de calma inquietante y ritualista. Thorne escribe que el amo llegó al fuerte al atardecer, pero no derribó las puertas ni mató a nadie. Simplemente se sentó en el tejado del almacén, dejando caer sus largas extremidades, y observó cómo los colonos seguían con sus asuntos. Los supervivientes no huyeron presas del pánico. Emergieron como hipnotizados y lo contemplaron con asombro, algunos cayendo de rodillas y extendiendo las manos hacia el monstruo. Thorne describe a la criatura emitiendo un sonido bajo y vibrante, como el ronroneo de un gato gigante, y que este sonido resonaba con el nuevo ritmo de los corazones de los colonos. Fue un momento de simbiosis. El depredador estaba convencido de que su granja funcionaba correctamente, de que el virus del hambre se había arraigado y germinaría. Esa noche no se llevó a nadie, porque sabía que no iban a ir a ninguna parte. Ahora eran suyos, biológicamente hablando. Sin embargo, la transformación física de Thorne progresaba a un ritmo alarmante, y esto se reflejó en los párrafos finales del documento. Se queja de que la piel de su cuerpo se ha vuelto seca y tirante, como pergamino, y de que tiene frío constantemente, incluso sentado justo al lado del fuego, como si un frío interno le saliera de los huesos. Describe con asombro cómo sus uñas se volvieron negras y duras como el cuerno, lo que le dificultaba sujetar un bolígrafo. Mis dedos se alargaron. Miro mi mano y no la reconozco. No es la mano de un empleado, es la mano de alguien que puede llegar hasta tu corazón a través de tus costillas. Escribe. Estos versos no transmiten miedo, sino más bien una curiosidad morbosa, una fascinación por su propia transformación en algo distinto, en la semejanza de aquel a quien ahora veneraba. El momento en que se interrumpe la grabación se produce de forma repentina y tiene un carácter fisiológico claramente expresado. El texto de la última página se vuelve ilegible. Las letras saltan y se entremezclan, convirtiéndose en garabatos sin sentido. La tinta estaba corrida en varios lugares, y el análisis químico mostró que las manchas contenían una alta concentración de saliva con una composición enzimática anormal. La última frase que se pudo descifrar dice: el hambre no desaparece, crece. Oigo su llamado desde el bosque. Dicen que estoy listo. La piel de mi espalda se está desgarrando. ¿Alas? No, solo huesos. Tengo que irme. La puerta está abierta. Él está esperando. A continuación, aparece una línea larga e irregular que atraviesa el papel, como si el instrumento de escritura hubiera sido presionado con fuerza contra la hoja a causa de un espasmo o calambre, cuando la mano finalmente había perdido su anatomía humana. No solo dejó de escribir, sino que el autor perdió físicamente la capacidad de ser un ser humano, capaz de expresarse por escrito. El puente construido hoy por los investigadores que estudiaron este documento hace que la historia de Jamestown siga siendo relevante en la actualidad, transformándola de una anécdota histórica en una advertencia.
El libro de contabilidad fue hallado en una caja de plomo sellada y llena de cera, lo que sugiere que alguien, posiblemente expediciones posteriores que encontraron el fuerte vacío, enterró deliberadamente esta fuente de contaminación, consciente del peligro que representaba. Pero lo más aterrador es que, durante las excavaciones de los cimientos en la década de los 90, no se encontró ni un solo esqueleto humano que correspondiera al periodo descrito de la época del hambre. La versión oficial dice que murieron y fueron enterrados. Pero la tierra permanece en silencio. Ni huesos, ni cráneos, ni botones de ropa. 400 personas simplemente desaparecieron, sin dejar rastro biológico, como si hubieran entrado al bosque caminando por su propio pie. O bien se los comieron sin dejar rastro, junto con los huesos. Los criptozoólogos modernos, al analizar los datos del registro de Thorne, señalan un patrón cíclico en la actividad de esta especie de depredador. Según su teoría, el Wendigo no es una criatura solitaria, sino un organismo colonial o virus que tiene un período de latencia de aproximadamente 400 años. Si contamos este periodo a partir de 1610, obtenemos una fecha que está terriblemente cerca de nuestra época. La zona de Jamestown es ahora un destino turístico popular, rodeada de densos bosques, donde decenas de personas desaparecen cada año, y sus desapariciones se atribuyen a accidentes o delitos. Pero las estadísticas muestran que la mayoría de estas personas desaparecen durante los meses fríos, y sus cuerpos nunca son encontrados. La conclusión final de esta historia no reside en el misticismo, sino en la realidad biológica de nuestra especie. La historia de Percival Thorne demuestra que la civilización es una fina capa que se desprende de una persona tras 3 semanas de inanición. Nos consideramos la cima de la cadena alimenticia, construyendo ciudades y lanzando satélites. Pero para el antiguo depredador que duerme en los bosques de Virginia, no somos más que una biomasa que se reproduce rápidamente y que se agolpa en los recintos de hormigón de las ciudades. El registro de Thorne no termina con un punto, sino con una elipsis dejada por una garra en el papel. Y si, mientras caminas por un bosque otoñal, de repente hueles a ozono y a podredumbre dulzona, y los pájaros a tu alrededor enmudecen, no intentes huir. No tiene sentido correr cuando ya estás en el menú. Recuerda, el hambre es la única constante en el universo, y tarde o temprano te alcanzará.